Hola a todos, mi nombre es Pablo Andrés Moncada Vallejo, yo soy médico infectólogo de la Fundación Valle de Lili y quiero darles las gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes en este Congreso Internacional. Hoy tuve una magnánima tarea de hablarles sobre endocarditis infecciosa en términos de nuevas guías y recomendaciones. Para empezar, el año 2023, y llevamos 10 meses, fue un año excesivamente productivo en el desarrollo de literatura para el manejo de endocarditis infecciosa, con las nuevas recomendaciones de las guías europeas de 8 años, los criterios de Duke con más de 23 años y un statement de las infecciones en los dispositivos cardiovasculares implantables electrónicos. Entonces, vamos a tener unos 20 minutos que no sé cómo va a hacer para comprimírselos. ¿Por qué nuevas recomendaciones? Porque definitivamente la población mundial tiene mayor riesgo de padecer endocarditis infecciosa. Hay muchos avances y muchas nuevas metodologías en el diagnóstico y nuevas terapias, tanto antibióticas como formas de administrar los antibióticos. También nueva literatura que ha dado la posibilidad de dar nuevas recomendaciones sobre muchas preguntas que uno tiene durante el tratamiento de un paciente con esta patología tan devastadora. Entonces, primero que todo, una guía no es una guía de Lego, o sea, hay que contextualizarla, cada paciente hay que individualizarlo y no podemos perder la plasticidad mental para leer la guía y lograr transformar esa información y aplicarla en un paciente críticamente enfermo. Por eso, pues es fundamental nuestra malicia indígena para no quedar como el último de los mohicanos, especies en vías de extinción. Voy a hablar un poco de nuestra experiencia. Aquí en Fundación hemos manejado un número importante de pacientes. De hecho, tenemos un registro que está activo en el momento y acá publicamos nuestra experiencia hasta el año 2020 en todo, en cómo se manejaban pacientes y cuál fue la mejoría en términos de tratamientos antibióticos y quirúrgicos. Dos guías grandes que voy a hablar es, uno, las guías europeas y dos, los criterios diagnósticos revisados de Duke. Antes que cualquier recomendación a todas las personas que me están escuchando, pregrado, primera especialización, segunda especialización, especialistas, subespecialistas, profesores, por favor, no olvidar, el diagnóstico de la endocarditis infecciosa es clínico. Los cultivos, los hallazgos microbiológicos, los hallazgos ecocardiográficos son lo necesario para corroborar, pero lo primero que uno tiene que implementar es su argucia clínica. Entonces ya no vemos tantos hallazgos característicos de las endocarditis crónicas, sino que vemos ya gérmenes o hallazgos mucho más agudos, devastadores, que no dan tiempo para el desarrollo de complejos inmunes. Otra cosa, no todos los pacientes tienen fiebre, 90% de los pacientes tienen fiebre. Entonces hay que tener no olvidar esta patología como la LUES es una gran simuladora. Y no olvidar, es un diagnóstico clínico. Algo muy interesante que se tocó fue la profilaxis antibiótica en pacientes de alto riesgo. ¿Cuáles son los pacientes de alto riesgo? Endocarditis, portadores de dispositivos electrónicos, válvulas protésicas y algunos pacientes con cardiopatías congénitas. ¿Qué se les da? Se les da amoxicilina, 2 gramos 30 minutos, 60 minutos antes de un procedimiento dental, ojo, grande, que se toque la encía o que una exodoncia. Hay riesgos intermedios. ¿Cuáles son los riesgos intermedios? Patología valvular reumática, falla cardíaca, pero realmente la profilaxis está dirigida contra el estreptococo oral, se da con amoxicilina y donde puede haber mayor utilidad es en pacientes de alto riesgo. De vez en cuando le preguntan a uno, voy a hacer un procedimiento endoscópico, urológico. Ellos dan una recomendación 2B en pacientes de alto riesgo,
Yo creo que esto es de discutir con el endoscopista, con el médico que está realizando el procedimiento, pero es algo que no se puede descartar ni tampoco se puede realizar de manera sistemática la realización de profilaxis antibiótica en pacientes donde no se les va a realizar un procedimiento dental mayor. Algo muy importante, los hemocultivos. Entonces, no es lo mismo aislar un Streptococcus pneumoniae en sangre, la probabilidad de endocarditis infecciosa con una prevalencia del 5% y el número de casos de infecciones bacterianas, es decir, de todas las bacteremias, solamente menos del 5% producen endocarditis infecciosa, mientras si tiene un estreptococo de la cavidad oral, la probabilidad de endocarditis infecciosa es mucho mayor. Entonces, uno tiene que pensar y actuar y realizar exámenes de acuerdo al germen aislado. Esto está claramente establecido en esta imagen. No se les olvide esta imagen, por favor. Ahora, ¿qué hablan los criterios revisados de Duke? Siempre el Staphylococcus aureus. Hay eh, formas de clasificar el riesgo de la bacteremia. Eso está en las guías, en los suplementos. Hay nuevos microorganismos que hay que pensar en endocarditis infecciosa, como el Staphylococcus lugdunensis. Haga de cuenta otro nombre, un Staphylococcus aureus. El Enterococcus faecalis, el número aumento de endocarditis, especialmente en pacientes con portadores de algún tipo de dispositivo. Y no se les olvide la vía urinaria. Los estreptococos deficientes nutricionales, y antes había un paradigma que los gram negativos no producían endocarditis, pero si un paciente tiene algún tipo de material protésico y usted tiene aislamiento de Pseudomonas, Serratia marcensis, Corynebacterium jaiceum, que es un gram positivo, Cutibacterium agnes, micobacterias, hay que pensar en endocarditis infecciosa. Entonces, pensar de acuerdo a la presencia de dispositivos para gérmenes que no son usuales. Acá es fundamental. Hay veces un misnomer, un nombre inapropiado. Un set de hemocultivos son 2 botellas. 2 sets de hemocultivos son 4 botellas. 3 sets de hemocultivos son 6 botellas, o sea, 60 centímetros cúbicos de sangre acá. Cuando usted toma 3 sets, o sea, 6 botellas, la sensibilidad y la especificidad para el diagnóstico del aislamiento microbiológico en bacteremia se aumenta. Pero también hay advenimiento de nuevas metodologías diagnósticas. Por ejemplo, el MALDI-TOF, que es una prueba de proteómica, y las pruebas de secuenciación múltiple, que inclusive se pueden hacer desde suero. Entonces, los criterios de Duke consideran ya estas metodologías para hacer diagnóstico definitivo de endocarditis infecciosa, teniendo la capacidad de interpretar los hallazgos, porque, por ejemplo, si usted hace una prueba molecular como la Whole Genome Sequencing, identifica un germen que es comensal de la piel, hay que tener claridad para saber y atribuirle realmente ese aislamiento a que esté produciendo infección. Entonces, ¿qué dicen las guías de la Sociedad Europea? Pues que hay que hacer de todo. Haga MALDI-TOF, haga hemocultivos, haga serología, está pensando en Coxiella, haga pruebas específicas de PCR, haga pruebas de hibridación de la PCR en las válvulas explantadas. Mejor dicho, y no se les olvide, la endocarditis infecciosa también tiene diagnósticos de descarte. Endocarditis de Lignan-Sachs, endocarditis reumática, endocarditis asociadas a enfermedad neoplásica. La correlación entre los criterios de Duke y los criterios de la Sociedad Europea son muy similares. Otro pilar fundamental de las guías ha sido el tratamiento antibiótico, y en el europeo recientemente se discutió mucho sobre la administración de tratamiento antibiótico oral después de estabilizar al paciente. Entonces, ¿por qué? Porque las bacterias en una válvula la cantidad de bacterias están en un estadio planctónico, es decir, hay una cantidad replicativa excesiva de bacterias y el antibiótico oral puede quedarse corto. Pero si usted opera al paciente, remueva el foco, después de 10 días de tratamiento antibiótico endovenoso, se puede considerar, ojo, se puede considerar transición al régimen oral o al régimen de antibiótico ambulatorio endovenoso, o el home care o la administración de antibiótico en casa. Pero esto no es para todos los pacientes, son pacientes que ya se
operaron, o pacientes que están estables, pacientes que no tienen vegetaciones grandes y pacientes que han mejorado notoriamente y que no tienen los hemocultivos de control son negativos. Ojo con esto. Entonces, de nuevo, malicia indígena para esta recomendación. ¿Y por qué los infectólogos tenemos cierto grado de desconfianza con el uso de los antibióticos orales? Pues porque realmente los estudios han sido muy seleccionados de gérmenes de pacientes que van bien. Entonces uno puede quedar corto en pacientes que tienen una vegetación muy grande, que no se operó, paciente que no tiene capacidad de absorción en la vía oral, paciente que no puede tomarse el antibiótico oral, paciente que no se le puede hacer seguimiento ambulatorio. Entonces, de nuevo, las guías se tienen que contextualizar. Por lo mismo, porque es que de pronto usted puede dar un antibiótico y la absorción y la biodisponibilidad y el target de antibiótico en sangre puede ser inferior al deseado para controlar un inóculo grande como el de una endocarditis, una vegetación. Otro punto importante, ¿cuándo operar? Entonces, cirugía emergente, urgente y no urgente. La emergente, falla cardíaca. Usted necesita un ecocardiograma para hacer diagnóstico de una endocarditis infecciosa con falla cardíaca. Sí, para acabarlo de corroborar, pero usted puede, desde el punto de vista clínico, de un paciente que está ingurgitado y tiene un soplo S3 y que esto es agudo y que tiene fiebre y que tiene hemocultivos positivos, lo más probable es que este paciente tenga una endocarditis infecciosa y ese paciente va a necesitar una cirugía emergente en menos de 24 horas. También hace unas recomendaciones urgentes de 3 a 5 días que están en las guías y un no urgente, que pueden ser las mismas durante el mismo hospitalización. Las urgentes, cuando no se controla el foco, cuando hay dehiscencias, cuando hay empeoramiento, para prevenir embolismos cerebrales, que es una patología, una complicación muy grave. El tamaño de la vegetación, antes era 15 milímetros, ya con más de 10 milímetros se puede considerar necesidad de cirugía, y antes todas las válvulas protésicas infectadas con endocarditis se consideraban quirúrgicas. Ahora se plantea la necesidad de operarlas cuando tienen menos de 6 meses. Estos son los criterios diagnósticos para la endocarditis de válvula nativa. Miren que el tratamiento, el diagnóstico inicial es, desde el punto de vista de imagen, es el ecocardiograma idealmente transesofágico. Los transtorácicos más cuando hay unas especificaciones claras, cuando hay una buena ventana derecha, perdón, izquierda, y se complementa con otros exámenes, con otras imágenes. Lo mismo, la endocarditis de válvula protésica, el transtorácico, el transofágico pueden quedarse cortos, y acá juega un papel más importante el uso de el PET-CT y la escanografía marcada con leucocitos, que no es nuestra práctica usual. También se puede utilizar la escanografía cardíaca. La primera línea de tratamiento, idealmente el transtorácico, secundario el transesofágico, y cuando hay dudas se debe repetir el ecocardiograma a los 5 o 7 días si el paciente no ha empeorado, pero pues usted no puede esperar 5 días si el paciente se está choqueando. Para que la escanografía cardíaca se ven vegetaciones, mejora el absceso la observación de fístulas, abscesos y pseudoneurismas, un poquito mejor que el ecocardiograma transesofágico. Entonces, hay veces uno tiene que pensar en abscesos valvulares, especialmente en la presencia de bloqueos atrioventriculares, y en ese caso proceder a realizar un CT, pero también depende del centro y la experiencia del centro realizando estos estudios. El PET-CT es muy útil para endocarditis infecciosa de válvula protésica. Puede ser un poco inconcluso, quedarse corto en la válvula nativa. Nuestra experiencia con PET-CT en la Fundación Valle de Lili, el aumento para indicación infectoinflamatoria ha aumentado. Se ha solicitado en 33 oportunidades para descartar endocarditis, de los cuales 13 casos han sido positivos. 3 se ha observado foco extracardíaco, la columna. No se los olviden de la espondilicitis, una patología muy asociada a la endocarditis. Y 5 dudosos, pero puede haber duda, un falso negativo, porque recuerde que el PET-CT también depende del tiempo de antibiótico, y usualmente después de 2 semanas la captación puede disminuir. Y hay otros microorganismos que pueden producir menos virulencia.
Esto yo creo que es la imagen más importante que les quería traer acá. Recuerden que la clave de esta patología tan compleja es el manejo mancomunado. Cardiólogo, experto en imágenes cardíacas, cirujano cardiovascular, creo que es el Thierry Henry, el infectólogo es el arquero, el Lehmann. Este equipo es de hace justamente 23 años cuando salieron las segundas guías de Tuck. Entonces, y hay que tener un grupo ancilar de apoyo, porque es una patología muy compleja y para tomar decisiones no puede recaer sobre un solo especialista. Entonces, la decisión de operar o no operar debe ser dada por el equipo y no únicamente por un solo médico. El manejo mancomunado interdisciplinario ya tiene estudios que lo corroboran y creo que es muy importante que haya especialistas de subespecialistas como el infectólogo o el cardiólogo, que sea un grupo que estén viendo permanentemente esta patología para mejorar el desenlace. Esto es un paciente que tuvimos con un embolismo muy grande. Esta paciente tenía enfermedad renal crónica, tenía un estafilococo aureus meticino resistente con una válvula mayor con una vegetación mitral de más de 3 centímetros, franca insuficiencia cardíaca, pero era muy difícil proceder a realizar una cirugía en semejante lesión isquémica embólica por el alto riesgo de complicación y sangrado. Entonces, cuando hay isquemia, fenómenos embólicos que pueden aparecer hasta en menos de 35% de las ocasiones, no es contraindicación absoluta, pero si la lesión es muy grande, la conversión a sangrado puede ser muy grande. Y esta paciente además tenía un déficit neurológico severo, enfermedad renal crónica, una nueva válvula, es un paciente muy complejo. Acá les cuento sobre las recomendaciones de prevención el statement de la AJA en relación a prevención de los positivos, adherencia a la prevención de infecciones, dar el tratamiento profiláctico antibiótico previo a la implantación, eh, recomendar el uso del antibiótico para cierto tipo de pacientes o el dispositivo con antibiótico, evitar la formación del hematoma, estar pendiente de la infección del bolsillo, cuando hay sospechas de endocarditis infecciosa, realizar un transesofágico, utilizar el PET-CT que puede ser útil sobre todo para la infección del bolsillo, no tanto para la infección de los electrodos. Cuando se explante el electrodo, tratar de utilizar todas las medidas microbiológicas para identificación del microorganismo, retirar el implante, considerar uso de marcapasos que no tiene sin ningún tipo de electrodo. Estas guías están muy buenas, ustedes comprenderán que son 20 minutos y no los puedo conversar todo lo que quisiera decirles, pero esto es simplemente una abreboca. Y ya faltando 2 minutos, quiero comentarles de nuestra experiencia. Esto es una paciente publicado un caso de manejo no quirúrgico de endocarditis infecciosa para una paciente con Listeria monocytogenes y que evidentemente, como les mencioné ahorita, como no es un germen usual, pero tiene un dispositivo, creció en 3 hemocultivos y se evidenció lesión a nivel del PET-CT a nivel valvular, pues se consideró que cursaba con una endocarditis infecciosa. A esta paciente le dimos tratamiento endovenoso prolongado y presentó mejoría. Este caso fue publicado este año. Otro caso complejo de un paciente con un antecedente de un cambio valvular aórtico y con deterioro funcional sin fiebre. Como les dije previamente, 10% de los pacientes no tienen fiebre. Este paciente se le documentó en varios hemocultivos una Mycobacteria malmoense, y fue llevado a cirugía. De nuevo, la comunicación con el equipo es muy importante. En la cirugía se encontró en la válvula tinciones positivas para micobacterias, consistente con endocarditis por Mycobacterium malmoense. Por último, hombre de 58 años, esto fue el 16 de julio de este año, fiebre no cuantificada, deterioro progresivo. Le hacen consulta y le encuentran que tiene una fibrilación auricular. Yo me acuerdo de esto cuando era internista. Toda la causa de fibrilación auricular hay que descartar una causa secundaria.
Entonces lo cardiovierten, no logran controlar la cardioversión y remiten a la Fundación Valle de Lili. En los hemocultivos de ingreso, alguien los tomó, no tenía fiebre, pero el tomó hemocultivos, se identifica un enterococo faecalis. Se le hace un ecocardiograma transesofágico adhiriendo en una de las guías y no encuentra vegetaciones, pero el paciente no mejora. A pesar de un tratamiento antibiótico apropiado, los hemocultivos siguen positivos. Y noten que pusimos ampicilina y ceftriaxona pensando en una endocarditis. ¿Qué pasó posteriormente? El paciente se deteriora agudamente y los hemocultivos persisten positivos. Afortunadamente hay un cardiólogo muy incisivo y se comunicó con el ecocardiografista un domingo a las 11 de la noche. El ecocardiografista muy juicioso vino y le repitió el ecocardiograma porque el paciente tenía un bloqueo. Y en el ecocardiograma se observó un absceso de membrana mitroaórtica. Este paciente, por definición, con falla cardíaca establecida, bloqueo, necesitaba cirugía. Fue llevado a cirugía inminente. Menos de 2 horas, el cirujano cardiovascular, doctor Cavida, al cual le tengo un aprecio inmenso, estaba operando a este señor a las 2 de la mañana. Entonces, válvula con endocarditis destructiva aórtica, absceso en la cortina mitroaórtica, cambio valvular aórtico por prótesis mecánica y reconstrucción de la membrana mitroaórtica. De los cultivos valvulares se aísla el enterococo faecalis. Le dimos tratamiento antibiótico endovenoso por 20 días y después hicimos transición a antibiótico oral con amoxicilina clavulánico. Muchas gracias. Espero haberles podido dar un pequeño resumen de tanta información y estar atento a las preguntas. Que estén muy bien.